Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de dónde nos estén mirando. Hoy tengo el placer de poder concretar una entrevista que tenía ganas de realizar hace mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque hoy tenemos a un experto que nos va a poder contar de manera muy didáctica, porque es una cualidad que lo caracteriza, los fundamentos, eh, digamos, de las ideas de la libertad, del desarrollo capitalista, del campo, de la producción agrícola, frente a la avanzada despótica, frente a la ingeniería social que está ametrallando este sector productivo indispensable para la supervivencia humana con medidas absolutamente disparatadas. Se trata de, en Twitter, Bumper Crop. El señor se llama José Antonio, pero en Twitter lo pueden encontrar como Bumper Crop, cosecha abundante en inglés, ingeniero en producción agropecuaria, productor agropecuario, un empresario, un emprendedor del rubro, libertario como nosotros, y se define como un fisiócrata moderno. Esto yo no lo he visto. Alguien que reivindica el legado de Turgot y de Quesnot, dos grandes abuelos, si se quiere, del liberalismo clásico y la filosofía política y de la economía política también. Un placer tenerlo aquí, José Antonio, y bueno, muy bienvenido. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bueno, agradecido soy yo y la verdad que es un honor para mí que me hayas llamado. Le quiero empezar a preguntar por un tema muy repetido, ya en los noticieros que yo hago, en las consultas de la audiencia, que es esta inexplicable cruzada contra la carne. Bueno, no tan inexplicable porque hay algunos negocios, como por ejemplo estos que patrocinan personajes tan disímiles como Bill Gates o Leonardo DiCaprio de Beyond Meat, Sí. ¿no? Carne de laboratorio. También hay ideología, ¿no? Está el movimiento vegano y demás, con sus ideas que son profundamente restrictivas y antagónicas de la libertad individual. Pero lo que a uno le sorprende es que haya legisladores dispuestos en países europeos, algunos sectores marginales de la izquierda americana e incluso en nuestros países latinoamericanos que son productores de alimentos, legisladores dispuestos a prestarles atención. El caso de España con el ministro de Consumo Garzón, por ejemplo, que está muy a favor de restringir el consumo de carne con todo lo que significa esto. ¿Por qué cree usted que se está dando este fenómeno y cuáles son sus consecuencias? Bueno, yo creo que como a todo movimiento hay que buscar el diagnóstico, ¿no es cierto? No veamos los síntomas, porque los síntomas, la verdad que pueden ser repetibles en varias enfermedades, ¿no? Como pasa siempre. Pero el diagnóstico es el que bien dijiste vos al principio cuando estabas haciendo la descripción. Hay negocios detrás, obviamente. El ecologismo y la infusión de pavor, digamos, acerca del futuro es un combustible para que mucha gente se encolumne detrás, ¿no es cierto? Pero creo que fundamentalmente hay dos tipos de negocios, digamos. Uno es ya bastante conocido desde hace décadas, y es que justamente la usina, no por algo, no por azar, es justamente Europa, ¿no es cierto? Europa tiene una necesidad de crear barreras pararancelarias porque toda su producción es subsidiada, ¿no es cierto? Y cuanto mayor libertad haya y mayor facilidades haya para entrar con productos de una zona extraeuropea, mayor cantidad de subsidios le cuesta a Bruselas, bueno, digamos a Bruselas y a toda la comunidad, mantener a sus productores produciendo en condiciones cada vez más desfavorables que sus competidores extrazona, ¿no es cierto? Eso es todavía mucho más difícil para ellos de enfrentar cuando el competidor cuando los competidores son países todavía en vías de desarrollo. Por ejemplo, digamos, Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, ¿no es cierto? En menor medida. Yo siempre repito que de los 200 países aproximadamente que hay en el concierto mundial en la actualidad, hay solamente 10 con capacidad de sobra para alimentar al resto, ¿no es cierto? Para alimentar al resto
hoy y para alimentar al resto dentro de 1000 años, ¿no es cierto? Si es que, digamos, todo sigue como conocemos, ¿no es cierto? Y esos países son solamente 10, ¿no es cierto? Son, yendo en sentido antihorario, ¿no? Son Canadá, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, Rusia y Ucrania. Justamente hoy hay dos en conflicto, entre otras cosas, por esa razón, ¿no es cierto? Y esa es una de las fuentes de las cuales proviene, digamos, la necesidad de prohibir la producción puertas afuera. También lo están haciendo puertas adentro, porque de hecho una vez que empieza, no termina. De hecho, las primeras víctimas dentro de la zona han sido los productores holandeses y en gran parte también los españoles. La región de Murcia, de hecho, también se disputan el uso de ciertos recursos con las ciudades en Andalucía, ¿no es cierto? Con lo cual, eso obviamente va a ser difícil de que pare, pero viene para mí que nada, entre otras cosas, por la necesidad de crear barreras arancelarias para competir deslealmente y no caer en faltas ante la Organización Mundial de Comercio, porque justamente la Organización Mundial de Comercio es la que vela por evitar ese tipo de deslealtades o injusticias, pero cuando sacan la carta ambiental, se corre, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de Comercio. La otra fuente, y obviamente más entendible también, es la necesidad de justamente cambiar el paradigma nutricional y dicho, digamos, descaradamente, tratar de limitar el consumo de proteínas de alto valor biológico, como son justamente las provenientes, digamos, de la carne, ¿no? De las carnes, eh, y reemplazarlas por un negocio que obviamente hay pocos que están en condiciones de iniciarlo, ¿no es cierto? Así como en algún momento pasó con el auto eléctrico y que después hoy, digamos, digamos, justamente por mercado, por necesidad de mercado, muchas empresas incluso que estaban en contra de él han tenido que entrar por el aro. Con el tema de la carne cultivada o los reemplazos, digamos, de proteínas animales por tanto vegetales como insectos, son un nicho de negocio, obviamente que no puede competir nunca con el mercado, pero que está hecho a fuerza de regulaciones para darle justamente un nicho nuevo, ¿no? Con lo cual yo creo que fundamentalmente son esas dos razones. Después, obviamente, está el prejuicio de la gente, ¿no? Pero el prejuicio de la gente tampoco, digamos, es movido por el dinero. Yo creo que lo que mueve, o la usina, digamos, principal son esos dos negocios, ¿no? Es muy importante que señalar también cómo el proteccionismo o el paternalismo económico europeo se terminó volviendo en contra y fagocitando a quien supuestamente iba a beneficiar. Yo tenía notado, usted lo trajo a colación, bueno, la Unión Europea, con Ursula von der Leyen a la cabeza, acaba de aprobar el plan del gobierno holandés de expropiar masivamente granjas con la excusa del cambio climático, o sea, si no se adecúan a ciertos parámetros, el gobierno se queda con la tierra. Bueno, así como los bandoleros de la Revolución Mexicana o los bolcheviques rusos, en términos extraordinariamente violentos, en un país que, por cierto, tenía cierta tradición agrícola y ni que hablar de mercantil, porque Holanda fue una enorme potencia del comercio mundial. Es Los Rotterdam agricultores quieren crear un el partido. principal puerto, justamente, ¿no es cierto? De Europa, de este comercio, ¿no? Los agricultores crearon un partido, le fue relativamente bien en las elecciones. El primer ministro Rutte, de hecho, se tuvo que correr, pero siguen con la medida, que es extraordinariamente impopular. Hay sondeos, 60% de la población lo rechaza, pero avanza, ¿no? Esta agenda. Ahora, yo me pregunto, siempre está esta discusión del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Ahora, von der Leyen vino a América Latina y puso como condiciones que hay que establecer por sobre todas las cosas acuerdos de sostenibilidad, ecológicos, etcétera. ¿Qué está queriendo decir? Que no admite la competencia, ¿no? En base a lo que usted me comenta, no admite la competencia Exacto. Y de los además, productos. cuando se presentó el acuerdo o el preacuerdo con la Unión Europea en el año 2019, acá en Argentina por lo menos, varios advertimos que en realidad dejaba puertas abiertas a regulaciones posteriores, ¿no es cierto?, a la reglamentación.
y eso obviamente le permitía incluir tanto principios activos que a ellos en el futuro les parecieran que debían ser excluidos de la producción de los países que comerciaban con ellos, es decir, y en muchos casos hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de productos a granel, que son de imposibilidad, digamos, que son imposibles segregar, el hecho de que en algún lugar del territorio se comercialice un producto y la exigencia es que sea cero la tolerancia, en la práctica hace que ese producto tenga que eliminarse del uso de ese país, independientemente de que después supuestamente el cargamento que vaya a ese lugar vaya probado de que no tiene nada. Pero justamente lo marcan con una cruz o con una bandera roja a los países que siguen teniendo, por ejemplo, el uso de ciertos productos, ¿no es cierto? Con respecto al desmonte, que digamos yo creo que es lo más grave, sobre todo para países como Brasil, ¿no es cierto? Porque yo además creo que en todo sentido, digamos, en la vida uno tiene que defender lo que le parece que es justo independientemente de que le convenga hoy o no, ¿no es cierto? Así de fácil. Me parece que eso es una cuestión moral y eso no debe cambiarse. Si bien Brasil es un gran competidor de Argentina y además se transformó en un gran competidor de Estados Unidos por el volumen, lo cierto es que Brasil sería el principal perjudicado de medidas que hagan, por ejemplo, un corte a tal fecha de cambio de uso del suelo. Es decir, Europa puede exigir perfectamente y de manera retroactiva que no va a tolerar o no va a comerciar, y eso lo más importante es que lo va a querer hacer extensivo al resto del comercio internacional, porque de hecho la punta de lanza la hace siempre Europa en lo que es comercio. Comercio me refiero de commodities agrícolas, ¿no? Y después insta a otros países a que sigan la misma, la misma reglamentación. Es decir, por ejemplo, que no van a aceptar nada que se produzca en lugares que fueron o que tuvieron monte hasta el año 2020. Es decir, que solamente van a recibir o comerciar productos que provengan justamente de lugares que fueron desmontados antes del año 2020. Ante una consulta de esa, yo hablé con alguien que estaba en esas discusiones y le digo, mirá, la verdad que es bastante difícil de determinar dónde empieza y dónde termina o cuánto produjo una superficie y cuánto otra, porque de hecho las empresas, además en Brasil son empresas bastante grandes, la mayoría de ellas, las agropecuarias, ¿no? Han ido desmontando con el tiempo. Me dice, bueno, la verdad que me contestaron, ¿no? Las herramientas están y de hecho se van a utilizar las mismas herramientas que hoy usan los agricultores para hacer seguimiento de lotes y tratar de aumentar, o sea, ambientación y tratar de aumentar el rendimiento, que son todas las plataformas, bueno, en realidad digitales, que hay cientos, literalmente, o decenas, ¿no es cierto? Es decir, una herramienta que fue creada para la producción, hoy se va a volver en contra para determinar realmente qué cupo puede tener cada empresa o cada país, ¿no es cierto? Con lo cual, la verdad que lo pensaron bien. Yo diría que, de vuelta, todo dependerá de la resistencia que pongan los países de este lado para el comercio. Yo creo que, y lo recordaba la otra vez, ¿no es cierto? La Unión Europea son 450 millones de habitantes o clientes, obviamente de un nivel adquisitivo mayor que los de otros lugares del mundo, pero son el 10% de lo que es Asia, ¿no es cierto? Que son 4.500 millones de habitantes y que además acaban de descubrir la proteína animal y la extensión de la expectativa de vida hace un par de décadas, con lo cual yo creo que eso les va a costar bastante que se extienda al resto del comercio internacional, pero bueno, intentarlo van a intentar. Me recordó con este comentario del temprano descubrimiento de la proteína animal generalizada, ¿no? En la alimentación asiática y su repercusión positiva, un texto de un gran historiador económico que es Antonio Escotado, que se llamaba Los bárbaros no tan bárbaros. Y Escotado contaba cómo en tiempos del Imperio Romano, los romanos descubren que los pueblos germánicos comen todos los días carne roja, mantequilla, etcétera, productos de las vacas, ¿no? Eran pueblos que eran pastores de rebaños y demás, y los envidiaban tremendamente. Nosotros comemos pan y esta gente se la ve más saludable, más fuerte, más enérgica, ¿no? Y Comiendo además, carne. Germania estaba en una zona húmeda, ¿no es cierto? Que es en realidad, no tenía la organización que tuvieron obviamente los imperios del sur, pero en realidad tenía más recursos.
Y al final, bueno, me refiero a más recursos naturales, ¿no? De hecho, justamente estaba en una región que si bien tenía un invierno más crudo, tenía mayor humedad durante todo el año. Y de hecho, bueno, también se lo ve en la fisonomía, ¿no es cierto? ¿No? Tiene consecuencias en la fisonomía, en las razas, cuando no había intercambio, me refiero, entre pueblos, ¿no? Y cruzamientos, justamente tenían características distintas. Y de hecho los asiáticos también tenían menor altura, entre otras cosas por esto que estamos diciendo, ¿no es cierto? No por eso tienen, digamos, hasta el día de hoy. hasta el día de hoy, digo, no por eso, digamos, es un comentario discriminatorio, para nada, es la realidad, ¿no es cierto? Es así, ¿no? Por supuesto. Y además, a mí me gusta a veces apelar a la historia, porque hay muchas cosas que están presentes ahí, esperando nada más que las revisemos, que eran pueblos bastante civilizados y pacíficos, estos pueblos ganaderos, por eso los bárbaros no tan bárbaros, se llama ese capítulo del libro Los enemigos del comercio, que por ejemplo tenían un sistema jurídico súper libertario y de avanzada, donde los delitos, los problemas, las desavenencias contractuales se resolvían con ganado, en vez de cortarle la cabeza a alguien o crucificarlo o lo que fuera, como otros pueblos de la época. También esto, por supuesto, hay que recordar que la agricultura es el inicio de la civilización, y eso es así, es exactamente. Total. El hecho de poder diferir los recursos en el tiempo es lo que hizo que las civilizaciones se pudieran asentar. Y justamente claro, el excelente de granos es el capital. La transhumancia tiene limitaciones. Me refiero por más que sean pastores, ¿no es cierto? Lo otro, el cereal justamente, y además, esa es la pregunta, y de hecho es un tema que podemos tratar después, pero podemos adelantar algo hoy, y eso es algo transversal a todos los partidos políticos, ¿no? Cuando se habla de agregar valor y de transformar absolutamente todo en carne o en lo que fuera, lo cierto es que el comercio, que es bastante más sabio, digamos, que el burócrata, lo ha decidido. En términos de peso o de volumen, es 100 veces el comercio de granos que el de carnes. Justamente porque el de carnes, además, obviamente requiere controles sanitarios, lamentablemente, pero es así, y el de granos no. Y además el de granos, una vez que está seco, se preserva durante años, casi sin costo, solamente con preservar, digamos, la estanqueidad del lugar donde se lo va a guardar, cosa que no pasa con las carnes frescas. Las carnes frescas se pueden congelar con costo o tienen poca, justamente, vida si no tienen, digamos, un mantenimiento costoso, ¿no? Como es el frío. Y además también tiene un periodo de vencimiento. El grano, justamente, es fundamentalmente, cuando uno reduce todo a una sola cosa, el principal alimento de la humanidad, y lo va a seguir siendo, de manera directa e indirecta, que es cuando se transforma, digamos, en proteína animal, ¿no? Pensar, además, ¿no? La revolución que supuso poder tener un excedente de comida y luego además intercambiarlo, por lo tanto poder diversificar. Es el origen del mercado, es el origen de la sociedad civilizada, es el origen, la propiedad, básicamente, ese excedente es el capital. Y es lo que nos permite además integrarnos pacíficamente con los otros, en vez de tener que estar matándonos por una presa, que era la realidad de los homínidos cazadores, ¿no? Parece que increíble, ¿no? Que 10.000 años después tengamos que recordar que discutir, esto, ¿no? Sí, cosas tan básicas, ¿no? Bueno, lo que también ocurrió, y que es un salto fundamental, es que venimos de sociedades con 80% de la población abocada a la producción de alimentos, ¿no es cierto? Y que no alcanzaba. Es decir, encima no alcanzaba, ¿no es cierto? Porque además tampoco había posibilidades de tener mucho excedente. Hoy en día, cuando uno toma el promedio de todo el mundo, es el 2% de la gente la que se dedica directamente, de manera directa, me refiero, ¿no? A producir los alimentos. Y de hecho, hay más alimentos que nunca en la historia. Toda esa diferencia, digamos, además permitiendo obviamente la libertad para el resto de la sociedad de dedicarse a las artes y las ciencias que mejor le parezcan, ¿no es cierto? Porque, de hecho, por más que yo me dedico a esto, no podría estar charlando hoy con vos si justamente la ciencia no hubiera avanzado, ¿no es cierto? En términos de que era una dedicación full time de 80% de la población, la obtención de alimentos. Y así todo no alcanzaba nunca. Por algo había guerras constantemente, ¿no es cierto? Si los científicos no tenían para comer. Que es, bueno, es que justamente, claro.
aparece recurrentemente esa idea absurda, que me encantaría que usted la desmenuce, de que el campo genera poco empleo, el campo es casi que no el eslabón más primitivo de la economía, cuando en realidad básicamente podemos prescindir de absolutamente cualquier cosa menos de los alimentos. Claro, menos de los alimentos y la energía, que en realidad, y la minería también, en un escalón apenas más bajo, ¿no es cierto? Pero yo te diría que son las tres. Por eso cuando yo en broma hablo de la fisiocracia moderna, en realidad es la creación, sobre todo aplicado a un país como este, ¿no es cierto? Que justamente se presta para eso. Es la creación de riqueza donde antes no había nada. La mayoría de las actividades económicas se dedican obviamente a especializar y a transformar y agregarle valor en serio a cosas que primero hubo que obtener. Y son cosas que primero hubo que obtener donde antes justamente no había nada. Y es justamente la producción de alimentos, bueno, todos los que son commodities, ¿no es cierto? La producción de alimentos, la producción de energía y la minería también, ¿no es cierto? Todo país que se precie, y en realidad lo vas a ver, países del primer mundo hay unos cuantos, países del primer mundo con futuro hay menos, y resulta que muchos de ellos, coincidentemente, de los que tienen futuro me refiero, ¿no? Dejando de lado, digamos, las preferencias de uno u otro, ¿no? Pero lo cierto es que son anglosajones. Y los anglosajones tienen justamente esa característica de haberle dado la importancia a la creación de riqueza primaria, ¿no es cierto? Que yo alguna vez dije lo mismo, ¿no? No confundir primaria con primitiva, sino con primordial, ¿no? Tiene que ver justamente con que de ahí sale la riqueza nueva. No quiere decir de que un país no pueda ser rico, porque obviamente un país en el medio del Pacífico puede ser rico igual si es justamente un país que crea valor, ¿no es cierto? Y que solamente, aunque no comercie con cosas tangibles, preste un servicio, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que la creación de riqueza generalmente es proveniente de este tipo de actividades, ¿no? La primaria, por lo menos, la nueva me refiero, ¿no? Mm. Usted mencionó algo muy importante que es la mayor disponibilidad de comida que nunca, que tiene una evidencia irrefutable además, que es que cuando Malthus, ¿no?, dijo que el mundo se iba a acabar para 1880, lo dijo a principios del siglo XIX en su penoso ensayo sobre la población, y digo penoso porque había mucha gente en esa época que ya lo contradecía, no es que era la única idea posible. Había 900 millones de personas. Exactamente, Ahora, sí. ahora hay 9.000 millones. De hecho, Frédéric Es. Bastiat, gran Ujú. economista liberal, que además con gran bonomía dice, bueno, el pobre Malthus no tenía malas intenciones, pero lo que descuida es el factor de la innovación técnica. Y Bastiat escribe esto, él murió en 1850, muere Bastiat a los 48 Sí, años. no la llegó a ver realmente, no la llegó a ver, exactamente, No, pero claro. 170 años después hay 10 veces más gente y el mundo no se terminó. Pero parece que la insistencia de los maltusianos, pues increíble, ¿no? Porque la realidad los refuta, pero ellos se multiplican, es una suerte de profecía autocumplida. ¿Por qué digo esto? Ujú. Malthus decía, hay que propiciar la peste, la guerra, la falta de higiene para diezmar, ¿no?, a la Sí, población y para... sí, sí. Ok, ahora, todos estos proyectos demenciales de los ecologistas radicales generan muerte. Sri Apuntan a eso. Lanka. Sri Lanka es Ujú. un caso. Dijeron, bueno, abandonemos los malvados y perversos transgénicos. Olvidémonos de la revolución verde, mezquina y capitalista, por más que es una idea que hoy están Ujú. favoreciendo personajes como Bill Gates y compañía, ¿no? Pero bueno, no importa. Muy ricos. Dice, vamos a poner agricultura orgánica obligatoria. Hubo una hambruna terrible. El presidente y el primer ministro tuvieron que huir. Pero una hambruna, hambruna, hambruna. Siglo XXI, miles Sí, de sí, sí. muertos por hambre. Ujú. Bueno, es que es así, justamente. Pero bueno, la evidencia, digamos, en realidad uno tiene que tomarlo a la inversa, ¿no es cierto? ¿Por qué creció tanto la población mundial? Bueno, justamente creció tanto de manera paralela, pero corrida en el tiempo, a justamente la resolución del problema de la productividad. Es decir, la productividad vino antes que la multiplicación de la población. Y tiene ese salto grande, porque de hecho la población mundial le costaba cruzar la barrera de 1.000 millones,
durante bastante tiempo, y cuando lo logró cruzar, después fue geométrico. Es decir, estamos hablando de que probablemente 5/6 del crecimiento o del total de la población se explica en el último siglo. Es decir, todo lo que creció, creció en los últimos, obviamente, o sea, el descubrimiento de la penicilina como, digamos, tomar, digamos, una droga emblemática, ¿no es cierto? Y de justamente la síntesis de nitrógeno en el caso de la producción de alimentos, esos dos descubrimientos fueron los que explicaron gran parte del crecimiento poblacional. No fue al revés. No es que primero empezó a crecer la población y después se dieron cuenta cómo producir alimentos. Fue al revés. Cuando pudieron, y el salto grande se dio en la década del 60, porque si bien la productividad aumentaba, y aumentaba obviamente una tasa muy baja, la productividad en términos agronómicos, o bueno, en términos de producción, se mide en kilogramos por unidad de superficie, en unidad de masa por unidad de superficie, por unidad de tiempo, ¿no es cierto? El salto grande empezó en la década del 60 con la Revolución Verde, que fue justamente acelerar el progreso genético. Después vino la genética molecular, que es decir, la genética que se podía ver con microscopio. Y después vino la biotecnología con dos herramientas básicas, ¿no es cierto? Primero, la transgénesis, que es decir, utilizar un gen de una especie incorporado a otra sin que perturbe el resto de las funciones fisiológicas, digamos, de ese organismo, sino que le agrega una adaptación más. Y la edición génica, que es justamente la edición de genes dentro de la especie sin la incorporación de genes de otra especie, ¿no es cierto? En eso, digamos, ¿qué importancia tiene? Más que nada es legislativa. La edición génica es mucho más aceptada en el mundo, o más rápidamente aceptada que la transgénesis, únicamente por un tema de desconfianza. Lo cierto es que nosotros venimos hace medio siglo ya, en muchos casos, ingiriendo alimentos transgénicos, y la verdad que no hay ninguna evidencia de nada de perjuicio, ¿no es cierto? Con lo cual, eso es una discusión que está saldada de sobra, pero bueno, el desconocimiento hace que haya desconfianza. La verdad es que no hay riesgo ninguno, ¿no? 100 premios Nobel le firmaron una carta contra Greenpeace Sí. reivindicando el trabajo de Norman Borlaug, considerado padre de los Eso, sí, sí, transgénicos, sí. el hombre que salvó más vidas en la historia de la humanidad, Sí, 400 millones se le de dio indios. se le habla que en general él le salvó la vida a 1.000 millones de personas, ¿no es cierto? Él fue previo, digamos, a la manipulación genética, ¿no es cierto? Él fue el que pegó el salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a producción por el desarrollo de la genética, pero vino 20 años después el trabajo fuerte de transgénesis, ¿no es cierto? Y ahí, cuando vos ponías hoy en Twitter digamos, las preguntas que la gente podía hacer, y alguien mencionó a empresas, digamos, de genética, eso es una discusión linda para dar, porque de hecho uno no puede estar en contra de las empresas que traen beneficios, digamos, y progreso, porque si no, la alternativa es que le des el monopolio de la investigación al Estado, y de hecho no hay prueba mayor de que el Estado, teniendo el monopolio de algo, tiende a fallar, porque de hecho es lo que pasó en la comparación entre la Unión Soviética y Estados Unidos en términos de genética, en términos de un montón de cosas, ¿no es cierto? Cuando vos prohibís que las empresas, después las podés, si querés, bueno, de alguna manera controlar. Yo tampoco, digamos, estoy muy de acuerdo en eso, porque mientras no cometan, digamos, delitos, yo creo que la regulación tiene que ser mínima, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que cuando vos ves el crecimiento de empresas como Monsanto, que hoy no existe, porque en realidad es Bayer, y ves el resultado económico que tenía por año y lo que hacía con el dinero que ganaba, una de las razones por las cuales creció fue porque al nivel de una petrolera repartía el 5% de lo que ganaba y el 95% lo reinvertía. Y fue lo que hizo que tuviera un crecimiento geométrico comparado con otras pares de ella, ¿no? Con Syngenta, bueno, con hoy la que se llama Corteva, que en su momento fue DuPont, o Pioneer, digamos, hay muchas, pero justamente esas empresas que han traído más progreso ha sido más que nada en base
a reinvertir todo lo que ganaba, ¿no es cierto? Y a no repartir dividendos. Pero bueno, yo en ese sentido, y respondiendo, adelantándome a esa pregunta, ¿no es cierto? Yo creo que las empresas, para mí es más sano que la investigación esté en manos de las empresas privadas y no del Estado, ¿no es cierto? Pero bueno. Yo estoy de acuerdo con usted totalmente Claro, sí. en la virtud de la empresa privada. Pero Sí. en el caso de Monsanto, además estoy completamente a favor de la Sí, realidad, de que los sí, sí. transgénicos, la edición génica es indispensable para producir alimentos en la magnitud que lo demanda el mundo de hoy. Sí. Pero la crítica que le oponen algunos liberales, yo me incluyo porque me inscribo en esa corriente, hay una polémica en el liberalismo sobre la propiedad intelectual, exactamente. Bueno, la propiedad Son intelectual, un poquito... eso también es otra discusión que la podemos dar perfectamente. La propiedad intelectual no le da exclusividad de una función o de una atribución nueva a una planta de una especie. Lo que le da es el método o el mapeo, digamos, para haberlo logrado. Después, y de hecho pasa, cuando vos ves, por ejemplo, plantas que resisten al ataque de lepidópteros, digamos que es una familia de insectos, ¿no? Que hacen daño en el estado larval, ¿no? De hecho, hay 50 genes patentados. Y habrá, no sé, 5 o 6 de una empresa, 3 o 4 de otra, y después 1 o 2 del resto. La primera que lo obtiene no se hace dueña de la capacidad adquirida de una planta para defenderse de algo. Lo que hace es presentar, yo logré esto, denme la propiedad durante 10 años de esta ruta para lograr esto. Después, la competencia hace que haya muchas más. Lo que pasa es que no todas tienen la misma eficacia. Y obviamente la velocidad de obtención lo hace, digamos, o es directamente proporcional a la cantidad de dinero que se invierte en investigación. Por eso es que en realidad termina siendo, para mí, justa la propiedad intelectual que se respete, porque de hecho el resultado es que después Argentina lo está viviendo, digamos, hoy, ¿no? Argentina en ciertos cultivos tiene una patente, cuando otros países tiene, por ejemplo, 17, 18 patentes para el mismo cultivo. Y justamente la diferencia es que Argentina no respeta la propiedad intelectual y obviamente ninguna empresa investiga ni tampoco trae los descubrimientos acá. O sea, lo estás pagando al final con creces en menos producción, ¿no? Pero bueno, eso, yo entiendo, digamos, no es lo mismo el acorde de una canción de los 70 o el diseño de una casa o un prólogo de un libro que algo que te cuesta 2.000 o 3.000 millones de dólares obtener y que las empresas no lo harían si no les dan cierta, derecho a la propiedad durante un tiempo por la obtención, ¿no? Pero bueno, yo soy tan anarquista como el que más, lo que pasa es que después hay cosas que en la práctica no se pueden llevar, ¿no? Pero a cabo, pero entiendo la discusión. Yo creo que en realidad es parte de la propiedad privada, ¿no es cierto? Pero bueno, Claro, eso claro. es así. Para quien no lo entienda, por ejemplo, José Antonio representando el liberalismo pro patente, lo que dice es, bueno, no se podría llegar a este progreso tecnológico si no se les asegura a Monsanto o a la empresa que sea que tenga cierta, digamos, bueno, sí, la propiedad de ese descubrimiento. De ese método, claro, de ese método que en realidad no le da poder sobre el resto de los distintos métodos que logran el mismo objetivo. Eso es lo que, no es que privatizaron un cultivo o privatizaron un cultivo que tenga cierta aptitud. Y de hecho después eso es refrendado por el mercado, porque no hay ningún tipo de imposición de ninguna empresa en cuanto a lo que alguien puede elegir, digamos, para utilizar, para producir. Eso también hay que tenerlo en cuenta, digamos, no, cuando vos ves el catálogo de productos, sea híbridos o variedades o lo que fuera, de países como la Argentina, Brasil o Estados Unidos, obviamente más en Brasil y más en Estados Unidos porque el mercado es más grande, realmente tenés una paleta de 500 híbridos o variedades de un mismo cultivo que están compitiendo y que la gente elige libremente en cantidad de acuerdo al beneficio que traen y al precio que tienen. Con lo cual, no es que nadie se queda con el mercado de nadie, ¿no es cierto? Ahí compiten, vos querés utilizar semillas ancestrales, como ahora está de moda decir, lo podés hacer libremente. El tema es que el mercado te va a sacar, porque es lo mismo que ir a correr
una carrera de Fórmula 1 con un Fiat 600. Así de fácil, digamos, Claro, la comparación, ¿no? un Forte contra un Ferrari. Es lo mismo. Exactamente. Nadie te impide ir con el Pero Forte. Lo que pasa es que no vas a clasificar. yo lo que me preguntaría, y no es con ánimo de discutir, solo de plantear la otra postura, Sí. es si tal vez no es también una barrera que de repente se abarate cierta tecnología o investigaciones a través de la descentralización, porque también Monsanto tiene que haber utilizado conocimientos generados por otros y nadie le cobró por esos conocimientos específicos para llegar a determinada ruta. Pero bueno, es un No, bueno, debate. en realidad hubo varias empresas en la misma línea de largada. ¿Ah? No es que hubo una que además la financió el Estado y ella se aprovechó de los impuestos de la gente y de la investigación que el Estado le cedió gratuitamente para empezar a obtener patentes. No, no fue el caso, ¿no es cierto? Son logros privados que vienen obviamente de 5 décadas, algunos, pero de hecho vos lo ves en la participación de mercado. La participación de mercado es bastante, ahí sí hay una regulación, los países tienen, viste que no les dejan pasar cierto porcentaje de, bueno, en inglés market share, ¿no es cierto? O participación del mercado, y de hecho muchas lo eluden comprándose unas marcas. Hasta el final la legislación los persigue igual, pero digamos, tiene que ver fundamentalmente con la tasa de inversión de las empresas. Tiene mucho que ver. Obviamente, después hay empresas que se parten y comparten parte digamos, de las acciones con otras solamente para eludir ese tipo de cuestiones regulatorias, ¿no es cierto? Pero en definitiva no hay monopolio en genética, ¿no es cierto? Y de hecho son de orígenes distintos. Si bien Norteamérica lleva la delantera, hay empresas suizas, hay empresas francesas, hay empresas de varios países, ¿no es cierto? Obviamente algunas lo han hecho mejor que otros. Pero bueno, eso, digamos, yo en eso sería cuidadoso en cuanto a vulnerar lo que para mí sí es parte de la propiedad privada, digamos, ¿no? Pero bueno, Voy es una a, discusión abierta y yo entiendo perfectamente que se discuta. Me parece perfecto, ¿no? voy a ir a un punto que me parece también muy importante porque, bueno, estamos de acuerdo en muchas cosas realmente, o sea, y es la amenaza de esta idea profundamente equivocada y peligrosa incluso, de que por supuesto quien quiera puede consumir lo que se le antoje, ¿no? Pero la agricultura orgánica es más segura. Y lo que viene de la revolución verde y de la edición genética es peligroso, ¿no? Es una cosa bien primitivista. Y en realidad digo yo, no se enteran de que sin conservantes, por ejemplo, ¿no? Que también están en contra de eso, sin pesticidas y sin edición génica, no solo va a haber mucho menos comida, esa comida va a durar menos y esa comida va a ser más propensa a transmitir enfermedades, además. Bueno, exactamente. Lo que es conservación, lamentablemente, cuando hablamos de esos cereales, ¿no es cierto?, que uno puede tenerlos varios años, hay insectos a montones que de hecho oviponen, los adultos oviponen cuando el grano se está formando, con lo cual el huevo está dentro. ¿Nunca viste un frasco un paquete de fideos o algo que le salen gorgojos? Dice, ¿por dónde entró? Bueno, ¿por dónde entró? Estaba dentro del grano que después hizo harina, pero que como es microscópico, en un momento eclosiona y eso obviamente se cura con insecticidas o se previene con insecticidas. No hay forma. Ahora, vos podés tener moléculas modernas que tienen un tiempo de carencia menor. La otra alternativa es irradiar productos. Hay gente que tampoco le gusta irradiarlos. Es decir, ponerles radiación para que justamente eviten la proliferación de plagas. Pero sí hay ciertas cosas que están probadamente, digamos, determinadas que son cancerígenas, como por ejemplo las aflatoxinas, que son productos, digamos, de los hongos. Y eso sí que es peligroso en serio, y eso sí que está probado que produce cáncer, y además en una prevalencia, digamos, bastante alta. Y eso justamente son errores de manipulación de los alimentos en la etapa final. Cuando vos querés prescindir de productos que te parece que porque es químico puede traer un problema, lo cierto es que te estás, digamos, exponiendo a cosas que realmente sí son cancerígenas en serio, ¿no es cierto? Y no es solamente una cuestión de visual.
u organoléptica, digamos, es probadamente dañino para la salud. Después está el tema de la cantidad. Vos podés regular precio y cantidad desde el Estado, si querés, haciendo que más gente, bueno, como el cuento, digamos, de la pala, ¿no? Y de Friedman, estén en parcelas, en microparcelas, haciendo todo a mano, regando con el sudor prácticamente y, digamos, prohibiendo la mecanización. Lo cierto es que es más gente que va a estar participando de una porción cada vez más chiquita del PBI, es decir, de la riqueza total de la sociedad que genera todos los años, con lo cual está bien como entretenimiento o como, digamos, una forma de sacar a gente de la extrema pobreza, está bien, pero no es un objetivo que deba perseguir una sociedad cuando está resuelto, digamos, la forma de producir mucho con cada vez menos costo, ¿no es cierto? Además de ese 2% que hoy está, digamos, de manera directa abocada a la producción, hay muchísima gente que está justamente en genética, que está en la parte de maquinaria, que está en la ciencia satelital, que depende exclusivamente de la producción agrícola, porque, digamos, sus clientes son todas las empresas agrícolas, con lo cual lo que se redujo es la cantidad de gente que trabaja tranqueras adentro, pero se multiplicó la cantidad de gente que trabaja tranqueras afuera, y de hecho Holanda es un ejemplo claro de eso, digamos, ¿no? Holanda tiene la universidad de agronomía más importante del mundo, y por eso justamente realmente es un daño grande. Holanda tiene además, era el segundo, o es el segundo exportador mundial de mayor valor de productos alimenticios del mundo, a pesar de tener una superficie mínima. Obviamente la explicación de eso es que está en otra categoría, digamos. Ellos tenían un cliente grande, lo tienen, que es Europa, y se dedican a productos frescos. Los productos frescos obviamente no pueden viajar a las antípodas como si lo hacen el resto de los commodities, y ellos con verduras, frutas, lácteos, han sabido, digamos, amasar un PBI agropecuario inmenso con un cliente prácticamente cautivo que es Europa, digamos. Pero lo cierto es que el Pero comercio tiene mundial... Sí. muchísimo menos superficie que Francia o Sí, España o pero Alemania. sí, sí. Bueno, Francia produce más, en realidad, mucho más, pero de menos valor. ¿Por qué? Porque esto está abocado, y aparte que mucho es producto del comercio, ¿no? Mucho entra por Rotterdam, ellos hacen alguna transformación, lo venden y queda como producción holandesa, no es todo así, digamos. Pero bueno, es un país muy importante, no en términos de volumen, sí en términos de valor. Más que nada por el tema de los productos frescos, ¿no es cierto? Los productos frescos generalmente además son los que tienen mucha regulación sanitaria y bueno, por eso tienen ese valor, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho una frase que usted suele repetir frente a los intervencionistas fatalmente arrogantes, ¿no? Que creen que son muy sabios, ¿no? Para decirle a la gente del campo cómo tiene que vivir o qué tiene que hacer o lo que fuere, que es que en realidad odian al campo porque queda evidenciada su propia impotencia, su propia Sí, ineptitud. claro. Sí, sí. Y bueno, Holanda es un país que llegó a ser potencia agrícola precisamente, encima con tierras bastante desfavorables, ¿no? Países Bajos, hicieron los sí, polders, peleándole al sí. mar cada metro. O sea, realmente es una Bueno, hazaña, ¿no? Una eso, hazaña del eso ingenio humano. justamente, yo tuve la posibilidad me invitaron, digamos, obviamente sin mucha suerte, ¿no? Pero a asesorar acerca de la ley de humedales. Y justamente el ejemplo que yo les daba es ese. Si bien Holanda es un ejemplo aparte, Estados Unidos hizo lo mismo. Y con una superficie muchísimo mayor, lo que pasa es que no tiene, digamos, el conocimiento que tienen todos de Holanda, ¿no es cierto? Estados Unidos es una gran parte, sobre todo la del Delta propiamente dicha, ¿no? No lo que sería conocido como la cuenca o en inglés el valle del Mississippi, sino el Delta propiamente dicho. Son suelos que obviamente naturalmente no eran agrícolas y sin embargo producen cualquier cantidad de alimento por año, justamente porque hicieron una modificación del uso de, entre comillas, la tierra y del manejo del agua. Lo mismo que hizo Holanda, lo que pasa es que Holanda lo hizo en siglos, Estados Unidos lo hizo en los últimos 150 años, y lo hizo a pala, digamos, ¿no? Es decir, cuando lo hizo cuando todavía no había mecanización, lo hizo con muchísima, obviamente con muchísima inmigración nueva, ¿no? Pero sí, es así. Oponerse a ese tipo de cosas, después además digamos, es hipócrita porque hay mucha gente que vive literalmente en lugares que eran bañados. Hoy son ciudades
que le ganaron, digamos, superficie al río, o que están canalizadas, o que tienen arroyos subterráneos, o que viven pegados a un puerto, digamos, y eran todos ambientes originalmente como eso, y les parece bien transformarlos en ciudades, pero no les parece bien transformarlos en lugares para producir comida, ¿no es cierto? Lo que sí tiene Holanda es justamente, a diferencia de otros países de Europa, tiene humedad de sobra, ¿no es cierto? Justamente, y eso, cuando uno le pone, digamos, valor a los factores que son múltiples, ¿no? De hecho, había una gente, no me acuerdo ahora quién era, pero era un científico de la NASA que siempre decía que a él le resultaba más fácil, o que era más fácil adivinar la trayectoria de un cohete en el espacio exterior que adivinar el rendimiento de un lote de un cultivo, porque justamente hay tantas variables, pero bueno, uno las puede ponderar, y de hecho la humedad es el principal factor determinante, y de hecho lo ha comprobado por las malas de Argentina en estos últimos 3 años, ¿no? En la formación de rendimiento. El nitrógeno es otro. Y el nitrógeno es justamente lo que están tratando de limitar en Holanda en muchos casos. Gran parte de lo que es el cierre de establecimientos agropecuarios viene por lo que ellos dicen la emisión de óxido nitroso, que es parte, digamos, del metabolismo de la fertilización nitrogenada, que se libera y que también es uno de los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Estados Unidos tiene, obviamente, una producción atroz, grande, ¿no es cierto? Están con ese tipo digamos, de discusiones. No creo que la sangre llegue al río en Estados Unidos, porque realmente la oposición es bastante más fuerte que en Holanda, pero sí también están queriendo limitar el uso de nitrógeno, y el nitrógeno, hilando, digamos, lo que quiero decir, es el segundo factor de producción de alimentos después de la humedad, ¿no es cierto?, o del agua. Le quiero preguntar, justamente porque lo trajo a colación. Sí. En Estados Unidos, donde, por ejemplo, yo lo repito mucho porque me parece el arquetipo de el tipo que se hace rico con el capitalismo, pero le quiere imponer el socialismo al prójimo, ¿no? Bill Gates ha conseguido muchísimas tierras, dicen que en este momento tienen la mayor superficie, lo que no significa igual que sea la más valiosa, pero es un terrateniente muy significativo. Eli Kerry, que es el zar del clima, entre comillas, de Joe Biden, que había sido secretario de Estado de Obama, también político de larga data, amigo del Papa, bastante izquierdista, bueno, se amontonan con la idea todos. de que si... ¿Qué? Se amontonan todos solos, digo. Eso. Sí. Completamente. Dios los cría, ¿no? Dice el refrán, el viejo refrán, y ellos se juntan. Exactamente. Están con la cantaleta de que, bueno, no descartan eventualmente expropiar granjas como en Holanda si no se reduce la emisión. ¿Por qué usted cree que en Estados Unidos no van a poder hacer lo que ya están haciendo en Europa? No, yo creo que la sociedad es distinta, ¿eh? Hay mucha más gente involucrada en la producción en Estados Unidos que en Europa, lejos. Digamos, hay mayor ruralidad en Estados Unidos, incluso, que, a pesar de que uno piensa lo contrario, ¿no? Pero hay mayor ruralidad en Estados Unidos, ruralidad integrada, me refiero. Cuando hablábamos recién de cómo cambió la cantidad de gente abocada a la producción de alimentos con los años, en el último siglo, digamos, ¿no? De pasar del 80 al 2%, la inmigración en Estados Unidos fue fuertemente, digamos, agrícola en las primeras décadas, y de hecho siguen estando esas viviendas todavía, en la mayoría de los casos, viviendas de madera de 1800 y pico. Hay mucho de eso, y hoy la ocupa como en realidad la producción quedó en menos manos por un tema de competitividad, porque de hecho perdió valor el alimento con el paso de los años, la unidad me refiero, ¿no? Es mucho más barato hoy y mucho más asequible el alimento hoy que antes, con lo cual se requiere mayor cantidad de alimento para mantener una familia que antes, una familia productora me refiero. Lo cierto es que quedaron muchísimas unidades económicas por debajo del ideal, y hoy, cuando uno recorre el interior de Estados Unidos, hay muchísimas casas de campo que las habita gente que trabaja en la ciudad. Tiene contacto con la ruralidad, pero no son de la producción. Y eso es muy común en Estados Unidos todavía. Es decir, muchísima gente que vive en el campo, que no tiene nada que ver porque trabaja en la ciudad y hace lo que ellos llaman el commuting, ¿no es cierto? Entre otras cosas porque la infraestructura así lo permite, a pesar de que nieva y todo. Y es gente que está mucho más en contacto, y de hecho ves los resultados
de las elecciones cuando vos entrás por condado es diametralmente opuesto a las ciudades. Vos ves 90-10, 80-20, 70-30 en la mayor cantidad de los condados agrícolas a favor de los republicanos con respecto a los demócratas. En las ciudades grandes se revierte, ¿no es cierto? O llega casi al 50-50, 50-50, 55-45, o 60-40 en el peor de los casos. Pero lo cierto es que mucha gente tiene conciencia. Sí, creo yo, o lo veo con más riesgo en ambientes más secos, en donde además hay más población y hay más disputa, digamos, como por ejemplo California, ¿no es cierto? California sí tiene muchísimo... Bueno, justamente, bueno, van a lograr que las empresas, así como se rajaron a Texas o a Nashville o a un montón de lugares, porque los cansaron, va a pasar algo parecido con la producción, digamos, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en términos de una producción emblemática como es la láctea, Wisconsin siempre fue, digamos, tradicionalmente el estado lechero, y California lo pasó con tecnología en las últimas décadas. Hoy eso corre riesgo. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente ahí es una zona seca, hay obviamente mayor concentración de nitratos, sobre todo en los efluentes, si bien se tratan y todo, hoy las empresas se dedican a hacer el tratamiento prácticamente de todo para poder producir en California, ¿no es cierto? Es decir, una láctea, vos lo ves, una empresa láctea, además de tener la producción directamente, obviamente, de producir el alimento y transformarlo en leche, después se ocupan de los efluentes, con eso hacen lo que se llama biogás, hacen fertilizantes, incluso venden, tienen estaciones de servicio para vender ese gas para vehículos a GNC, digamos, hacen todo, digamos, el combo, a pesar de que muchas veces no son competitivos, solamente para poder producir. Eso no sé cuánto va a durar, digamos, ¿no? Es probable que en esos lugares corran algo de riesgo. Yo en el medio oeste realmente no lo veo posible, en Texas menos, ¿no es cierto?, que prospere una ley así, porque de hecho, fíjate que hasta cuando se hizo una compulsa por etiquetar los alimentos, la gente lo rechazó, y lo rechazó el votante normal, no el del sector que de vuelta es el 2% como acá. Lo rechazó porque se lo explicaron bien, otra cosa porque se lo explicaron bien. Y la explicación no es que queda en exceso de hidratos. Yo alguna vez también acá lo dije, no va a quedar el octógono en exceso de hidratos, en exceso de sal, en exceso de grasa o en exceso de calorías. A la larga, si eso sigue, digamos, va a ir libre de transgénicos, libre de edición génica, es decir, poniéndole una carga negativa a las tecnologías y que la gente cuando lo mire asocie el octógono negro con algo malo, cuando en realidad es lo mismo que ponerle libre de alquitrán. Es decir, no tiene por qué. Es propaganda de guerra. Es propaganda, digamos. Exactamente. De hecho, también las empresas se prestan algo a eso, porque me refiero a las empresas agroindustriales, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos visto, por ejemplo, aceites vegetales que dicen libre colesterol? Bueno, el colesterol es una molécula exclusiva del reino animal. No hay forma de que un aceite vegetal tenga colesterol y, sin embargo, se montan arriba de eso las empresas, muchas veces por conveniencia lo hacen, ¿no? Las empresas grandes me refiero. ¿Cómo? No, claro, por marketing, que quieran o no están desinformando. Es decir, el aceite es libre de colesterol y el de al lado no. La verdad que es lo mismo. Y no hay colesterol presente, digamos, en un organismo vegetal. Distinto es que un aceite, un tipo de aceite, promueva la formación de colesterol en el cuerpo. Pero eso es más complejo y no tiene nada que ver con la marca. Es que hay, según, digamos, el largo de cadena de los ácidos grasos y digamos, la cantidad de insaturaciones que tiene, son aceites más livianos y que no promueven tanto el colesterol, digamos, sin carrier, ¿no? Que es el que realmente es dañino. Pero bueno, se montan en eso y después una carrera a ver quién miente. De hecho, igual el fondo del debate es quién demonios es un burócrata del gobierno para sugerirme a mí que como o no como. Lo mismo que si fumo o no fumo, porque es lo mismo que con los paquetes de tabaco. Bueno, en realidad sí, en realidad es así, y de hecho después ya toma, digamos, dimensiones graciosas, ¿no? Yo alguna vez puse alguna foto de aguas que ni siquiera eran minerales, ¿no? Que dicen, obviamente, agua no gemeo, como si el agua pudiera tener genes, digamos. Es una payasada grandísima en una casa. O libre de maltrato, obviamente. ¿Cómo va a tener maltrato el agua? Pero empiezan con ese tipo de etiquetas
Y al final, la gente, en cierto esnobismo o ignorancia, que bueno, perfectamente pueden ser las dos cosas juntas, ¿no? Tiende a comprar un producto sobre otro solamente porque tiene más etiquetas de programas que miden, a cambio, digamos, de un sello, de un costo, algo que realmente no tiene importancia en algunos productos, ¿no? José, hay gente que acepta y dice, ok, listo, los transgénicos le salvaron la vida a mucha gente, a muchos niños hambrientos, ahora hay más gente por eso, sin transgénicos nos morimos de hambre, pero dicen, objetan, los alimentos con ingeniería genética son nutricionalmente más pobres que los orgánicos. ¿Es eso No, cierto? eso es falso por completo. Eso es falso por completo porque de hecho no se modifica la composición centesimal de un producto por tener un gen u otro, ¿no? Es decir, vos tenés, generalmente los transgénicos, algunos de ellos, hay varias generaciones, ¿no es cierto? Pero algunos de ellos lo que hacen es dar un camino metabólico distinto a una alternativa de, por ejemplo, y esos son fundamentalmente los que dan selectividad frente a herbicidas, ¿no es cierto? Si vos aplicas un herbicida, por ejemplo, total, o un herbicida que no es total, pero que tiende a matar familias de plantas de la misma del cultivo, y vos le das la posibilidad de sintetizar, porque generalmente, ¿cómo actúan los herbicidas o cualquier molécula? Entra en la reacción, en una de las reacciones químicas e impide la formación de una enzima. Esa enzima después es la que cataliza las reacciones químicas que terminan produciendo aminoácidos o lo que fuera, digamos, que después obviamente forman parte de proteínas. Es decir, son un montón de eslabones, digamos, ¿no? Cuando vos le das, o cuando vos expones, por ejemplo, un organismo a cierto compuesto químico, ese compuesto químico corta la producción de un aminoácido o de lo que fuera, no se produce una enzima, esa enzima después impacta en que no produce un elemento esencial para la vida de la planta y obviamente la planta muere. Cuando vos incorporás por transgénesis a veces la habilidad de tolerar un herbicida o resistir un herbicida, lo que estás haciendo es darle un camino metabólico distinto para producir la misma enzima que ya la planta producía naturalmente, nada más que lo haces por otro camino. Y en ese caso es exactamente igual la composición centesimal de un alimento con otro. Después tenés Además, transgénicos nuevos, como por ejemplo el arroz dorado, que lo que hace es elevar, de manera ficticia la cantidad de vitamina A o D, ahora no me estoy acordando, creo que es A, que lo que hace es prever la ceguera justamente en aquellos lugares en los cuales todavía se basa la dieta en arroz. Y había problemas de ceguera en chicos por justamente no tener suficiente cantidad de esa vitamina, ¿no es cierto? Hay un montón de funciones. Hay otras que también lo que hacen es modificar los ácidos grasos que hablamos hace un rato, es decir, la proporción, y esos aceites o esos alimentos terminan siendo más sanos justamente por transgénesis. Y lo otro claro, fundamental... además, ¿para qué uno va a invertir Exacto. si no va a ser para mejorar el producto? No, obviamente, o O sea, puede ser para mejorar, o puede ser para mejorar el producto, o puede ser para aumentar de vuelta los dos factores, la eficiencia en los dos factores fundamentales de la agricultura, que son la eficiencia en el uso del agua y la eficiencia en el uso del nitrógeno. Es decir, cuando vos tuviste saltos y no ese camino, digamos, de hormiga chiquitito, de ir de a poquito en el progreso genético, sino saltos en realidad grandes, fueron saltos en el aumento en la eficiencia en el uso del agua y en la eficiencia en el uso del nitrógeno, ¿cierto? Ahí es cuando se dieron saltos grandes, es decir, que estemos todavía recordando cuando nuestros abuelos, digamos, o padres, producían maíz y sacaban 1.000 o 2.000 kilos por hectárea y hoy se producen 20, digamos, eso fue justamente un aumento grande en la eficiencia en el uso del nitrógeno y en la eficiencia en el uso del agua, ¿no es cierto? Además, Algunos fueron por aumentó transgénesis. la superficie de tierra cultivable porque se pueden plantar cosas en tierras que antes eran más hostiles. Y Sí, bueno, pero de hecho, sabes que desde la década del 60 a hoy es poco, digamos, la superficie destinada a la agricultura que aumentó. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cuenta lo que se ha desmontado en países como Brasil o incluso el norte de Argentina o Paraguay, que son lugares, por ejemplo, cercanos, digamos, ejemplos cercanos donde se ha desmontado, pero nadie cuenta toda la cantidad de superficie agrícola de mucha mayor calidad que se pierde todos los años en los países desarrollados. Estados Unidos pierde entre 400 y 450.000 hectáreas por año
agrícolas, porque encima las ciudades grandes estaban todas asentadas fundamentalmente en zonas agrícolas, porque digamos es donde estaban los recursos. Chicago, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de eso, y Chicago, cuando uno ve lo que ocupaba Chicago y lo que ocupa hoy tiene, de hecho es casi más grande que el conurbano bonaerense, ¿no es cierto? Tiene 60, 70 kilómetros en un radio, obviamente el este no, porque está al lago, pero te diría en 270 grados. Parecido a lo que tiene Buenos Aires, que va de Pilar a La Plata, digamos, en un radio de 60 kilómetros prácticamente, ¿no? Permítame una acotación. Sí. Esto le cierra la boca a los que dicen que Sí. se talan árboles y se destruyen ecosistemas, Bueno, porque en realidad como la tierra es cada vez más productiva, no es exactamente. necesario. Cuando vos ves la multiplicación de producción de los últimos años, que se multiplicó por 5 o 6 en las últimas décadas, el aumento de la superficie no llega ni siquiera a duplicarse. Es el 150%, una cosa así. Es decir, un 50% más. Es decir, que prácticamente todo el aumento de productividad se dio por aumento de productividad. Todo el aumento de producción se dio por aumento de productividad, no por aumento de superficie. Porque, de hecho, netamente cuando vos le restás a lo que avanzó la frontera agrícola en países como Brasil, Paraguay o en menor medida la Argentina, no llega casi a compensar lo que se perdió en China, que son millones de hectáreas en los últimos años, y en Estados Unidos y países, digamos, de menor importancia también, que pierden todos los años cientos de miles de hectáreas de las mejores, ¿no es cierto? Con lo cual hay que poner el balance total. El balance total, la producción aumentó mucho y la superficie agrícola destinada en el mundo aumentó bastante poco, digamos, ¿no? Y de hecho, de vuelta, así como en el siglo XIX el 80 o el 90% de la gente pasaba hambre en algún momento de la vida, y hay, digamos, libros a montones, uno puede citar ese, no sé si te acordás, alguna vez lo viste, ese irlandés que era las cenizas de Ángela, ¿no es cierto? Que era justamente la población que iba a diezmar, venía una cosecha mala de papa y o emigraban o se morían, digamos, ¿no? Pasó con gran parte de Europa, digamos, ¿no? La producción de alimentos recién pudo cruzar la curva de requerimientos totales mundiales en el año 90. Es decir, en el año 90, después de un montón de siglos, digamos, de agricultura, pudo cruzar la curva de requerimientos nutricionales de la población total con la curva de producción de alimentos. Es decir, es relativamente nuevo. Hace 30 años que la humanidad recién pudo, que después le llegue a la gente, a toda la gente, ya sabemos que no ocurre porque de hecho coincide con los países que no tienen libertad. Los países que no tienen libertad es justamente donde la comida escasea, ¿no es cierto? Pero digamos, producción y capacidad productiva es algo relativamente nuevo para la humanidad. Lleva 30 años. Y de hecho, hoy se produce 40% más. Cuando vos, y me refiero, ¿cómo se calcula los requerimientos nutricionales? Es tomar a una persona promedio por el número, digamos, de habitantes que existen en el mundo y se le pone una cantidad de calorías diarias y una cantidad de gramos de proteína diario. Fundamentalmente es eso, energía y proteína, ¿no es cierto? Es lo que hace la nutrición. Y eso se logró hace muy poco. Hoy el 40% en exceso es posible, entre otras cosas, también por el aumento de productividad. Es decir, hoy producimos 40% más de lo que conllevaría alimentar a todo el mundo con los requerimientos básicos de proteína y energía actuales a los 8.000 millones de personas que hay. Tengo que hacerle algunas preguntas más. Le pido un Uh-huh. poquito de brevedad, me encantaría hablar muchísimo más, Sí, pero perdón, bueno, tengo sí, otro. por ahí me extiendo en la respuesta. No, Sí. es exquisito y espero desde ya poder tenerlo de vuelta Sí, yo en algún encantado, momento, Nicolás, cuando quieras, cómo no. porque son temas extraordinariamente importantes para que la gente conozca. Pero bueno, una idea de alguien que toca de oído, de un ignorante, ¿no? O sea, son muy prejuiciosos, ecologistas, progres que no quieren progreso, o sea, progres que son reaccionarios, en Sí, bueno, realidad sí. reaccionan frente a la revolución capitalista positiva, ellos reaccionan y quieren llevarnos al reino de las tinieblas, ¿no? O sea, Uh-huh. al bienaventurados los pobres de la Edad Media y donde se Sí. morían de hambre. Sí. Bueno, pero desde mi ignorancia, ¿no? Esto de cruzar los genes de las plantas y de los animales, ¿no lo venimos haciendo hace 2500 años? De las plantas, sí, de las plantas, claro. De hecho, hay plantas que tienen cruzamiento
o sea, por definición, polinización cruzada, digamos, son las que tienen justamente disociada la parte masculina de la parte femenina, y son, como ejemplo, el maíz, que tiene la flor masculina, digamos, arriba, la panoja, y la espiga la femenina, el girasol mismo, que dentro del capítulo tiene flores masculinas y femeninas. Esos son fáciles de cruzar. Después están los que tienen fecundación interna, como los cereales, que son más difíciles de cruzar, y que justamente el proceso genético fue mucho más lento, por esa misma razón. Pero sí, eso es. Antes fue por selección. Cuando uno toma lo que era el maíz, digamos, primitivo, obviamente era algo que directamente no era comestible. Y lo mismo pasa con las frutas, con el tomate, bueno, hasta con la sandía, ¿no? Se van Era un manojo de reforzando semillas. caracteres, ¿no? Uno va, dice, esta semilla es buena, la empiezo, Sí. o lo que fuere, ¿no? Con los animales, ¿no? Este perro me sirve para el trineo, Claro, entonces bueno, empiezo a cruzar con claro. y se van reforzando caracteres para... Bueno, al vos lo final ves es en una el rebelión progreso, contra la naturaleza humana, rebelarse en el contra progreso, la en el progreso genética. genético, claro, porque hasta la década del 60 y un poco más era todo selección, era solamente por fenotipo. Yo por eso te dije, cuando vino la genética molecular, empezó a ser por genotipo. Es decir, fenotipo es lo que vos ves, genotipo es el código. Y lo empezaste a ver recién con la genética molecular, cuando la pudiste ver con un microscopio, ¿no es cierto? Después vino justamente la biotecnología en el sentido de manipular la genética. Eso es posterior. Pero primero, digamos, durante siglos era solamente ver lo que te parecía un poco mejor y a ese darle mayor preponderancia en el aporte al pool génico. Es decir, por ejemplo, este toro y esta vaca me parece mejor, bueno, los cruzo a ellos antes que darle de comer a otros que son de una clase inferior, digamos, ¿no? En términos de producción de leche, en términos de proporción de músculo, en términos de conversión, es decir, de cuánto alimento les lleva a producir un kilo de carne, lo que fuera. Lo que pasa es que en las plantas es muchísimo más rápido, pero porque justamente todo tiene que ver con la prolificidad. Por eso, por ejemplo, me refiero a la producción aviar, que una gallina da 300 huevos por año, son 300 hijos potencialmente. No, los huevos que comemos no tienen pollito, digamos, ¿no? Pero digamos, potencialmente la prolificidad es eso, 300. Una cerda que puede dar 50 lechones hoy en día, ¿no es cierto? 2 pariciones y pico, digamos, de más de 20. O una vaca que tiene un solo ternero, a lo sumo 2 como una locura por año. Por eso el progreso es mucho mayor y de hecho el crecimiento de las carnes, de la producción de carne, es mucho mayor la aviar y la porcina que la vacuna. La vacuna termina siendo, por más que acá, digamos, no nos guste, termina siendo un artículo casi de lujo en todo el mundo, ¿no es cierto? Justamente porque la conversión es casi de 1,4 a 1 en el caso del pollo, bajó a niveles increíbles, es decir, que 1,4 alimentos produzca 1 kilo de pollo. Eso, digamos, la verdad que es un logro de la genética y de la nutrición grandísimo. Después podemos discutir si nos gusta la carne de pollo o no. A mí personalmente no me gusta mucho, pero el tema es que estás transformando algo que tiene 10% de proteína, como el maíz, en algo que es pura proteína, como la carne, digamos, de pollo, ¿no? O de conversiones de menos de 4 a 1 en el caso del cerdo, es decir, cuánto alimento estás convirtiendo en proteína de alto valor biológico, y todavía en términos de 7 a 1 en el caso del vacuno, ¿no? Con lo cual, eso es un salto también muy grande en la carrera por justamente la producción de alimentos, ¿no? Una cosa más, glifosato, dicen, es cancerígeno. Yo me puse a leer por mi cuenta y lo más cerca que hay de que haya una evidencia de eso es, bueno, básicamente si usted se baña en glifosato todos los días durante 20 años, tal sí, vez puede claro. desarrollar. Claro, Bueno, lo mismo que te entonces es pasaría como si si yo tomo te 100 bañas litros de agua, en me nafta. explotan los riñones. O si te bañas en combustible también te va a pasar lo mismo, ¿no? Es exactamente, claro, pero bueno, o si tomás un blister entero de ibuprofeno, lo más probable es que te perfores el estómago, y sin embargo el ibuprofeno es de venta libre. Es lo mismo, digamos, ¿no? Cuando uno utiliza mal las cosas, también uno puede tomarse 3 litros de vino todos los días y así va a terminar, ¿no? Es igual. Después discuten con que bueno, que no, por la exposición. Lo cierto es que la exposición es prácticamente nula, digamos, ¿no? Incluso, y eso es otra discusión en realidad de propiedad privada, digamos, en todo el mundo, incluso en los países gobernados por progres, digamos, ¿no? El que produce tiene libertad de
obviamente dentro de la paleta de productos que están aprobados y el glifosato está aprobado en todos los países donde se produce, ¿no es cierto? De aplicar el producto hasta el límite de su propiedad. No hay ninguna discusión. Es en Estados Unidos, es en Francia, es en Suiza, incluso así. Acá se discuten zonas buffer, zonas de exclusión, sin ningún tipo, digamos, tampoco de razón, ¿no es cierto? Y de hecho, de vuelta, son discusiones de prácticamente todos los países, ¿no? Perdón, todos los partidos. En todos los partidos hay gente que, por más que sea bien intencionada, algunos no lo son, ¿no? Claramente no son bien intencionados, pero después hay bien intencionados que también creen que pueden legislar sobre algo que en realidad en ningún lugar del mundo se legisló. Es decir, algo se permite o no se permite. Si se permite, dentro de tu propiedad lo puedes usar. Tan sencillo como eso. Si no, es como que vos en un departamento le digas al otro que no puede colgar un cuadro del lado de la pared de él. No, y además, como liberales, a ver, la mejor forma y esto es objetivo, ¿no? La mejor forma de lidiar contra, por ejemplo, la contaminación es con propiedad privada, delimitando las responsabilidades. Pero por supuesto, aparte... si usted tiene un río veneno, obviamente eso es un delito porque agrede a otro, pero si hay que pagarlo. Si a vos te parece que contaminar es gratis, bueno, no, contaminar no es gratis y requiere, obviamente, como se produce un daño, requiere subsanarlo económicamente o con otro tipo de sanción, fundamentalmente económicamente, ¿no es cierto? Pero eso no tiene nada que ver con prohibir el uso, porque si no, es lo mismo que si hay algún loco que anda a 200 km por hora por la avenida Libertador, alguien proponga prohibir los autos. Es exactamente el mismo ejemplo. No les dé ideas. No, pero me refiero, pasa. Cada tanto hay un tarado que anda a 200 km por hora por una avenida, y obviamente no por eso se va a prohibir el automóvil. Es lo mismo, digamos, ¿no? Igual van a prohibir el automóvil, pero por pretextos ecológicos. Están los planes, ¿no? Pero me refiero, además el glifosato, cuando vos agarrás la guía fitosanitaria, o donde está el registro de las moléculas que se usan en Argentina, hay como 500. Tomaron esa porque en un momento era una patente de la década del 70 Monsanto y se la aprendieron de memoria y la repitieron 20 veces, 20.000 veces. Y lo cierto es que en esa condición, digamos, de herbicida clase 4, es decir, de la menor clase toxicológica, hay un montón. Pero bueno, se la agarraron con esa molécula porque es la que se aprendieron. Pero, ¿cuál es porque yo lo he discutido con colegas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el riesgo de decir, bueno, la verdad que el glifosato tiene 20 productos para reemplazar? Si quieren, les damos el gusto, lo prohibimos o lo dejamos de usar, así se quedan callados. El problema es que cuando vos le das la razón a alguien sin tenerla, lo único que estás logrando es abrir la puerta a nuevas peticiones sin sentido. Mañana viene y dice, deja de producir vacas y producir insectos, que es lo que literalmente... Exactamente. Mira, yo me acuerdo mucho, y me causa gracia, porque siempre lo recuerdo ese ejemplo, cuando había campaña en el Congreso contra las carreras de galgo, ¿no es cierto? Independientemente de que a uno le pueda parecer simpático, ¿no? Que maltrataban a los perros, está perfecto. Bueno, había un montón de señoras, digamos, señoras y hombres también, pero fundamentalmente señoras jodiendo, todos los días machacando con el tema de la carrera de galgo. Bueno, cuando salió la ley, estaban festejando, fueron los periodistas a preguntarle, y una salta y dice, ahora vamos por los caballos, dice. No, bueno, y otra dice, después vamos por la carne, dice otra. No, pero una cosa es que te den la razón en algo que puede ser que la tengas o no, y otra cosa es que le abras la puerta a cualquier planteo sin fundamento. Es lo mismo. Permítame, lo que dijo del caballo, que sucede. También, que por supuesto. Los caballos, y el tipo que tenía un caballo, el carrero que tenía un caballo, ahora él tiene que traccionar a sangre humana. O sea, estamos literalmente esclavizando a los hombres para proteger a los caballos. ¿Y qué va a hacer con el caballo? Comérselo, porque ya no puede. Sí, obviamente, ¿no? Tener animales por deporte, salvo que los lleven al parque. El animalismo. O sea, es tan absurdo el animalismo que además se olvida que nosotros somos animales, nosotros somos parte de la naturaleza. Bueno, de hecho, cuando vos hablás justamente de química y de hormonas y de enzimas y de todo, son las mismas. Es decir, nosotros tenemos prácticamente tomar un análisis de sangre de un humano y de un perro o de otro animal y es prácticamente lo mismo. Es decir, son las mismas moléculas, cambian un poco las proporciones, pero es lo mismo. Y los órganos son muy similares también. Con lo cual, claro que somos animales, ¿no es cierto? Ahora, no hay mucha discusión en cuanto a que la dieta del humano
tiene que ser variada. Y eso, les guste o no, tiene que incluir proteínas de alto valor biológico. Y las proteínas de alto valor biológico, Y salvo... tienen todo el derecho a no comerlas, pero no Pero que hagan lo obligar a que los quieran. demás a no comerlas. Exactamente, que hagan lo que quieran. Lo que no puedes hacer es prohibir, digamos. Y de hecho, de vuelta a lo que hoy decía yo, ¿no? El auto eléctrico es lo mismo. Vos querés andar en un auto eléctrico, andá. De ahí a que a que quieras prohibir otra fuente, digamos, de movilidad, es otra cosa, digamos, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, pasan con muchas cosas el mismo ejemplo, ¿no? Dice un amigo mío, abogado, nosotros somos el carbono que buscan Claro, reducir. por supuesto, si nosotros somos los alimentos, esta es otra discusión, que la otra vez en un congreso justamente salió el tema. No quiero crear mucha polémica, pero bueno, en el sector nuestro, últimamente todas las entidades están jodiendo con el tema de, perdón por la expresión, ¿no? Pero jodiendo con el tema de la huella carbono y de la huella hídrica y que cuánto estamos haciendo y que por qué tenemos que justificar nuestra actividad, que es una actividad productiva y legal y que obviamente cumple una función con el tema de la huella carbono, cuando en realidad justamente las únicas 3 actividades humanas que secuestran carbono son justamente la agricultura, la ganadería y la deforestación, ¿no es cierto? La verdad que caer en esa Que discusión no secuestran tiene carbono. sentido. Que secuestran carbono, que después, porque también hay otra discusión ahí, que tampoco la entiende todo el mundo. Una cosa es el stock de carbono y otra cosa es el flujo, ¿no es cierto? Es lo mismo que el dinero, ¿no es cierto? Cuando vos tenés 8.000 y pico de millones de personas y además tenés un montón de fuente de plantas produciendo energía, que antes tampoco existía, antes era puramente, digamos, fósil, obviamente el flujo de carbono va a ser mucho mayor. Por eso, cuando se habla de carbono en el aire o dióxido de carbono, lo que fuera, es lógico que haya mucho más flujo de carbono que hace 100 años, porque la población se multiplicó por 7 o por 8 casi, porque hay 1.000 millones de autos donde no había ninguno, porque hay 50.000 barcos de carga, digamos, de 50.000 toneladas donde antes no había, porque hay ciento y pico mil vuelos de avión diarios, obviamente, y hay una actividad económica que es geométricamente superior a la que había antes. Es lógico que va a haber más carbono dando vueltas. Pero eso no quita que tenga influencia en el clima o no. Vos estás haciendo una mayor emisión, pero también estás secuestrando muchísimo más porque justamente la producción de alimentos se multiplicó por 10. Se multiplicó por 7 la población, pero la producción de alimentos se multiplicó por 10 y los alimentos que vos consumís fundamentalmente son 55% carbono. Es decir, todo lo orgánico, está lo mineral y está lo orgánico. Obviamente nosotros formamos parte del reino del orgánico, ¿no? Lo orgánico tiene en promedio 55% carbono. Es decir, lo orgánico es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno fundamentalmente. Y en realidad las plantas tienen en promedio 55% carbono. Es decir, cuanto mayor producción de alimentos haya, o cuanto mayor producción forestal haya, o cuanto mayor producción de carne, porque esa carne se formó de la transformación de pastizales o de granos o de lo que fuera, es más carbono que se secuestró del aire. Después obviamente tiene una utilidad, ¿no es cierto? Para alimento, para energía, para lo que fuera. Pero es así, es justamente cuando vos querés reducir carbono, lo que estás queriendo decir es que querés reducir actividad económica. Tan simple como eso. Y cuando decís que querés reducir la actividad económica, en realidad querés reducir al ser humano. Y además, usted decía, porque es Rusia y natural. Ucrania, que están en guerra y Putin invadiendo Sí. Ucrania y tal. Bueno, Uh-huh. esto ya se vio con el Holodomor, Claro. ¿no? Las tierras más fértiles del mundo se murieron todos de hambre cuando el Estado se puso a controlar la producción. Bueno, y de hecho ves la diferencia. Yo siempre repito que, bueno, no es ninguna novedad, ¿no? No es algo que lo haya dicho yo solamente, lo dice todo el mundo. Los 3 lugares comparables en el mundo por capacidad productiva son justamente la cuenca del Mississippi, sobre todo la cuenca norte, la llanura pampeana y el este de Ucrania, ¿no es cierto? Que en realidad se proyecta hacia Rusia, ¿no? Después tiene limitaciones por clima, más que nada, pero justamente son esos 3 lugares. Fíjate cómo evolucionó la Unión Soviética y cómo evolucionó Estados Unidos justamente en el mismo periodo de tiempo. Entre otras cosas, y ahí viene de vuelta a colación el tema de la propiedad intelectual, entre otras cosas, digamos. Lo meto como, digamos, una cuña de lo que hablamos, pero tiene que ver con eso. Es decir, cuando vos respetás la propiedad privada, lo que haces es, naturalmente, favorecer la producción, la productividad y la creación de riqueza.
Bueno, es la diferencia justamente entre dos países comparables en potencial como Estados Unidos y lo que era la Unión Soviética. Y cómo le fue Que a al uno y final otro. la Unión Soviética le importaba trigo a Estados Unidos. Bueno, claro, sí. Hoy no, pero eh, digamos en su momento sí. José Antonio, una cosa más. Bueno, acá tenía la prohibición del maíz transgénico en México, que generó Nah, un eso otra, conflicto, que le otra pidieron a cosa López, sin sentido por completo, ¿no? Sí, sí. que López Obrador argumente, no solo no pudo argumentar, sino que contestó con más aranceles y Nah, bueno, prohibió el pero. uso en tortillerías. Bueno, Sí, increíble, ¿no? sí, sí. Un país Bueno, donde el maíz es tan importante, además. fíjate que el maíz blanco, que es ese, digamos, el que se usa en México es el maíz blanco, no es el otro, el amarillo, o sea, el dentado, el amarillo, o incluso el colorado, que casi no hay. El maíz blanco se producía en Estados Unidos y se producía en Estados Unidos a niveles de competitividad muy similar al amarillo, que de hecho naturalmente es mucho más productivo. Y lo hacían exclusivamente para vendérselo a México. Es decir, todo el desarrollo de genética del maíz blanco se hizo en Estados Unidos solamente para venderlo a México porque en Estados Unidos no tiene consumo. Prácticamente no tiene nada de consumo, salvo, digamos, justamente inmigrantes, ¿no? Pero mexicanos que viven ahí, pero Por las costumbres, aclaremos. claro, Porque por va a surgir costumbre. alguna teoría conspirativa de decir, se lo venden porque es malo. No, porque la No, costumbre no, gastronómica porque es mexicana. bueno, el mismo caso que la Coca-Cola en vidrio, botella de vidrio contra la de plástico. En México prefieren la botella de vidrio y es lo mismo, es una cuestión de que el mercado pide eso y listo. Pero me refiero, Estados Unidos hizo una inversión grande para hacer competitivo el maíz blanco y vendérselo a México, y México un día dijo, bueno, no quiero, no va a pasar nada, digamos, pero en el momento que se den cuenta de que el precio va a aumentar por 2 o por 3, se van a dar cuenta que no era, digamos, la solución, ¿no? Detalle sutil pero capital. No es México el que no quiere, es el tirano. O sea, Claro, obviamente, no, por supuesto, claro. Pasa que, bueno, el tirano lo pone a alguien, ¿no? Pasa como acá. también es verdad. Y Es ahí vamos al último punto. sí. Argentina. Ujú. Nuestra sufrida Argentina. Sí. Vamos a tratar de hacerlo un poco corto, pero bueno, yo personalmente empecé a participar en la vida pública con Ujú. 13 años cuando fue el paro del campo. Yo ni Ujú. tenía campo ni familia de campo, pero me pareció Sí, indignante que sí. le quieran arrancar ya que era el 80% más o menos en total. Hoy está igual, pero nadie se escandaliza. Así que al final no Sí, sirvió, no sirvió de tanto. Pero a bueno, los productores agrícolas, sí, ¿no? sí. Y ahora, exacto, ¿no? Al final, Ujú. ¿cuál es la presión impositiva sobre el productor agrícola en la Argentina? Bueno, yo le he calculado, obviamente lo han calculado fundaciones que sí tienen un sello detrás, yo no tengo ningún sello, ¿no? Y es bastante similar, ¿no? En campo propio, es decir, sin contar el arrendamiento, en años normales oscila, y según el cultivo que se trate, pero en general oscila entre 65 y 90%, digamos. Que eso Se lo no lleva el tiene, Estado. claro, no tiene parangón en ningún sector de la economía de ningún país, salvo los países, digamos, decididamente declarados comunistas, pero sacando esos países, no hay ningún sector de la economía que creo que ni siquiera el comercio de marfil aguanta una presión fiscal semejante, sobre todo porque justamente no es una actividad de recolección, es una actividad que tiene muchísimos gastos para producir, porque me refiero no es, y sin soslayar a otra actividad, no es minería, digamos, ¿no? Y tampoco de vuelta en el sentido que no es minería, en el sentido de que la minería está y uno la puede sacar o no, y está, y cuando la saca cada vez hay menos, ¿no es cierto? La producción de alimentos es aprovechar la radiación solar, los nutrientes y justamente el carbono también, y la humedad para producir alimentos. Y lo que uno no produce, en realidad lo deja de producir y no lo recupera más. Es decir, la Argentina viene produciendo mucho menos de lo que debería producir y no lo va a recuperar nunca más. De ahí el atraso económico que tiene, ¿no es cierto?, con respecto a otros países. El delincuente marxista vaticano de Grabois, que habla Uh-huh. de las kilobolsas y se indigna, o sea, Sí. literalmente a todo el entramado de asistencia social, que Uh-huh. además es perverso, ¿no? Bueno, y hasta Sí. me podría poner spenceriano, pero no me voy a ir por las ramas. Además de que es Sí. involutivo y Uh-huh. destruye la cultura de la población y tal. Pero Uh-huh. todo ese aparato, todo el aparato estatal y el aparato industrial subsidiado e incompetente en su mayoría, permítame, lo Uh-huh. agrego yo, Sí, es así.
vive sostenido por el trabajo del campo. Y viene, Bueno, claro. o el delirante de Moreno dice, la culpa de todos los problemas son 1000 familias No, es terratenientes. No, otra la cosa culpa que de es todos los problemas son los políticos. otro diagnóstico totalmente errado, porque de hecho yo lo he hablado con algunos de ellos varias veces. No es el costo del arrendamiento. Si de hecho el arrendamiento en países similares a Argentina, como Estados Unidos, yo siempre pongo a Estados Unidos este ejemplo porque es el país más parecido a la Argentina, o la Argentina el país más parecido a Estados Unidos, del lado que lo quieras ver, ¿no es cierto? Porque en Argentina se parece mucho más a Estados Unidos que a Brasil o a Paraguay o a Uruguay, y Estados Unidos se parece mucho más a Argentina que a Canadá o a Australia. Es así. Es un tema de geografía, digamos, no es ninguna otra cosa. Y allá el valor de arrendamiento es 4 o 5 veces mayor que en la Argentina. O sea que no pasa por ahí. El tema es quién se lleva la parte del león, que obviamente hace que después todo lo otro sea ínfimo, ¿no es cierto? Y es el Estado. Digamos, no hay ningún secreto en eso. Y después hay mucha gente, incluso el sector, que no, bueno, con todo respeto, es decir, no sabe sacar cuentas. Es decir, no se mide el retorno como una medida de éxito económico en la producción de alimentos. El retorno no sirve, porque el retorno, sin contar el capital, me refiero, es decir, vamos a ponerlo en un ejemplo didáctico, como dijiste al principio, y para que lo entienda cualquiera. Si vamos a medir retorno, el mayor retorno sería un tipo arriba de un caballo, escupiendo con una cerbatana semillas al suelo, sin poner un kilo digamos, de herbicida, de fertilizante, de insecticida, de nada, ¿no es cierto? Y después sacando malezas a mano y cosechando 2 granos después de 6 meses. Eso claro que da un retorno porque tiende al infinito porque el costo es nulo. El retorno en realidad se tiene que medir siempre sobre el capital. Y la Argentina, en retorno sobre capital, está sacando la 4ª, 5ª parte de lo que debería sacar con respecto a otros países. Eso significa que hay menos inversión y por lo tanto menos obviamente, capital. claro, no hay inversión y de hecho la Argentina tiene hoy, viste que el país hay que multiplicar por 100 para pasar de kilómetro cuadrado a hectárea, ¿no es cierto? La Argentina tiene 277 millones de hectáreas porque tiene 2.770.000 kilómetros cuadrados, ¿no? La Antártida, por más que alguno la quiera contar, no pertenece a Argentina, ¿no es cierto? De eso, 37 millones, es decir, una proporción grande, por la característica que tiene el país, está dedicada a los 5 cultivos principales, que son el 98% del ingreso de dinero, que son maíz, soja, soja. trigo, maíz, sorgo, girasol. Sorgo no, sorgo está por debajo, está aquí, sexto, digamos. Sería maíz, soja, trigo, cebada y girasol. El sorgo viene después, ¿no es cierto? El arroz viene después también, a pesar de que es un cultivo importante, viene después, ¿no? Bueno, si querés poner esos 7 es lo mismo, no cambiar, poner esos 5 o 7 cultivos principales, ¿no? Podría tener una superficie casi similar en producción, que obviamente no está, porque el margen o la presión fiscal no lo permite. Es decir, gran parte de la zona semiárida perfectamente podría estar en producción, no lo está. Gran parte de la zona inundable podría estar en producción, digamos, con obras de drenaje, tampoco lo está. Y después, la zona que está en producción, esos 37 millones de hectáreas, digamos, que se siembran anualmente, están produciendo a 2/3 de su capacidad. Es decir, no están produciendo porque justamente Argentina repone pocos nutrientes y tampoco los agrega en el nivel que la genética hoy permite hacerlo. Es decir, la misma genética que tenemos nosotros y tiene Brasil y Estados Unidos les permite producir muchísimo más si vos tenés conservados el sistema relativo de precio entre insumo, producto y bien de capital. La Argentina tiene roto justamente por tener impedido el comercio internacional. Le voy a decir algo, ¿no? Obviamente nosotros apuntaríamos a que no le cobren nada a nadie, el Estado para el saqueador y parasitario. Pero vamos a hacer un ejercicio más moderado de suposición. Sí, no, yo soy moderado igual, ¿eh? Porque, sí. Lo sé. No, pero a lo que voy es esto. Sí. Si simplemente, en vez de sacarle el 80 o 90% al productor, hubiera igualdad fiscal, mire lo que eso, le digo, eso es solamente lo que hay que pedir, es lo que hay que pedir. Vos podés discutir un Estado, perdón, como el paraguayo que cobra 10%, o un Estado como cualquiera de los 4 escandinavos que cobran 50%, ¿no es cierto?
lo ideal probablemente quede en el medio, digamos, o se puede discutir, ¿no? Depende de la calidad de servicio y de la moral de quienes van a administrar esos recursos, ¿no? Fundamental. Dato fundamental que no lo pone en la ecuación, digamos, mucha gente. El tema es que, como bien dijiste vos, tiene que ser igual ante la ley el tratamiento, porque de hecho está en el contrato social que nos hizo venir a vivir acá, es Pero decir, la en la pregunta Constitución era, Nacional. yo estoy en Sí, contra de que le roben un sí, centavo. Yo en eso soy sí, 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 radicalísimo. sí, Radicalísimo. Y estoy sí, más del lado de Paraguay, con todo, que de los sí, sí, países sí, sí, nórdicos. sí, Pero si hubiera igualdad tributaria en la sí, Argentina, usted paga sí. lo mismo que el hijo de vecino que tiene un comercio, una Ujú. fábrica o lo que sea. Sí, 35%, digamos, 35%, Exacto. que es lo que... ¿Cuánta riqueza más tendría Ujú. la sociedad argentina en su conjunto? Me pregunto Bueno, yo. serían 50.000 millones de dólares extra por año. Fíjate que se andan peleando por un préstamo, un adelanto de 2.000 millones de dólares, y serían 50.000 millones de dólares, perdón, de millones de dólares por año extra, solamente con el chasis actual. No estamos hablando del efecto multiplicador. El efecto multiplicador es cuando, obviamente, con ese excedente se instalan industrias para transformar, bueno, digamos, materias primas o lo que fuera. Estamos hablando solamente de lo que sería la producción. En realidad termina siendo cuando vos tenés, es decir, cuando la renta queda en manos del que la produce, que es quien más capacitado está para hacerla justamente, la multiplicación, tiende un efecto a ser mucho mayor que simplemente el mero aumento nominal. Es decir, en 10 años Argentina puede producir el doble. Está bien, va a producir el doble, pero a su vez va a tener, entre otras cosas, un mercado financiero que no sea de juguete como el actual. Es decir, va la gente y entre nosotros pone $100 en una acción. Eso no existe. Es de juguete, porque son 50.000 pesos, me refiero. Eso no es un mercado, digamos, financiero sano. Fíjate que creo que en un pestañeo, por ejemplo, una empresa como Apple tiene el intercambio de acciones mayor que toda la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en todo el día, en toda la jornada. Lo otro es en un segundo. No existe, lamentablemente, todo eso surge justamente cuando el dinero queda en manos de las empresas. Lo que sí, además, hay que tener en cuenta es que independientemente de lo que la sociedad productiva debería ser, ¿no es cierto?, acuerde que sea la presión fiscal ideal para un país, después vos tenés que tener una serie de exenciones en cuanto a lo que es la multiplicación. Es decir, bueno, si vos, que me refiero, es lo que hacen los países, no digo que sea lo ideal, pero la mayoría de los países que cobran 10, 20, 30, 40 o 50% de impuesto a las ganancias tienen una serie de exenciones en las cuales eso no corre si vos haces tal o cual cosa con tu propio dinero. Es decir, si vos lo invertís o haces mejoras o comprás bienes de capital, lo que fuera, queda exento de ganancias. A cero, y es lo que hace justamente que crezcan las economías. Es decir, vos podés estar durante muchos años. ¿Te acordás vos en la campaña presidencial con Hillary Clinton, cuando Trump empezó a discutir con ella sobre que ella le dijo, usted no paga impuestos? Le dijo, usted hace no sé qué hace para no pagar ganancias y tiene tanta... Bueno, el tipo obviamente estaba compitiendo para ser presidente con algo que era legal, no podía ser que hubiera llegado a esa instancia con, digamos, en la ilegalidad. Bueno, justamente, un tipo que tenía, no sé, 10.000 millones de dólares de fortuna o lo que fuera, no pagaba ganancias entre otras cosas porque justamente la ley lo permitía. Eso es lo que debe hacer un Estado que sea inteligente. Es decir, vos ganás y no pagás nada si a su vez das movimiento a otro montón de empresas, que eso es justamente con inversión. Y después se puede discutir la tasa. Algo tiene que haber, porque cierta infraestructura en común tiene que haber y algo tiene que terciar, porque después en la práctica pasa que nadie quiere que le pase el camino por donde está uno, nadie quiere que le pase el canal por donde está el otro, nadie quiere que le pase la vía, digamos, algo de orden tiene que haber, ¿no es cierto? Pero, y bueno, y lamentablemente algo de burocracia hay que tener. Pero me refiero, lo importante es que cuando vos produzcas, eso se deduzca todo, además, ¿no es cierto? Última pregunta, Sí. sucinta. Ahora veo los diarios, ¿no?, mostrando las fotos de la sequía y yo entiendo el drama que debe ser la Uh-huh. sequía, aunque usted Sí. explicó bastante bien cómo se prepara el campo para la Uh-huh. sequía. Uh-huh. Pero, ¿qué es peor para el productor rural? Porque ahora hasta lloran los políticos, ¿no? Más Ah, que bueno, termine la sequía. era obvio.
Sí. El Estado la sequía. No, pero obviamente que es el Estado, pero aparte eso, de hecho pasó en el gobierno anterior también. Es decir, cuando pegó ese salto Sí, sí. el dólar y dijeron, bueno, la sequía en 2018 creo que fue, y decían liquiden, ¿no? ¿Cómo liquiden? No, tampoco entendieron, digamos, cómo funciona el negocio. Eh, las empresas agrícolas en todo el mundo, sea en Estados Unidos, en Brasil, en Ucrania, en Australia, donde sea, están sometidas a eventos climáticos por ser justamente una actividad a cielo abierto todo el tiempo. ¿Por qué fracasan las empresas argentinas si no fracasan las brasileñas con un ambiente infinitamente peor? ¿O por Porque qué no tiene una fracasan bota las en de el Estados Unidos? cuello. Porque justamente con la capitalización de las empresas vos haces frente a la sequía, es decir, de dos maneras: mitigándola mediante, por ejemplo, inversión en riego o lo que fuera, o teniendo un flujo de capital, es decir, ahorros. Acá está penalizado el ahorro. Es decir, fíjate que hablar de ahorro, y de hecho, fíjate que mucha gente habla del dólar blue, cuando en realidad el dólar ahorro en lo legal es el MEP, y ni lo nombran porque les parece que es lo mismo. Y las empresas se defienden la inflación comprando dólar bolsa, que obviamente es legal, pero le cuesta la mitad de lo que producen poder resguardarse la inflación, ¿no es cierto? Es decir, un dólar que cotiza en Nueva York y termina costando el doble que el oficial. Eso, las empresas pueden estar sometidas a sequías, a granizo, a inundaciones, a incendios, a lo que fuera, y sin embargo se defienden justamente con tecnología y con ahorro. La Argentina, digamos, las empresas argentinas no tienen ninguna de las dos cosas, no pueden tener ni inversión ni ahorro, ¿no es cierto? Justamente por eso, Permítame. sí, que justamente No, por eso, no. digamos, son los vaivenes de la economía. Es decir, vos tenés un sector que es responsable del 70% del dinero que entra, del dinero nuevo, fresco, por eso, Pese a digamos, todo. O sea, pese a todo, pese a pese a todo, todo. si no sería probablemente proporcionalmente similar, pero nominalmente el doble, digamos, Sin ¿no? el campo, Argentina sería de los países más pobres de África. Pero de los más Pero pobres del sí, mundo. pero lamentablemente sí. Bueno, lamentablemente sí, porque países con mucho menos, digamos, recursos como Chile se las han arreglado para crecer, aunque sea de otra manera, ¿no es cierto? No, no, la verdad que claro que sí. Además con la población que tiene, digamos, ¿no? Además el sector lo que tiene de ventaja es que así como requiere muchísima gente educada, es decir, en manipulación genética, en construcción de maquinaria, cualquier maquinaria de esa vale $500.000, $1.000.000. Obviamente tiene gente que la diseña, que la mantiene, que la transporta, que la fabrica. Le da trabajo a muchísima gente educada. También es la manera de darle trabajo a gente que lamentablemente no tuvo educación. Porque en eso sí, yo la verdad que creo que eso sí es algo esencial. La gente tiene que tener acceso a la educación y de hecho, fíjate que lo primero que hicieron los países cuando tuvieron algo de libertad económica fue justamente educar a su población. Cuando vos ves cómo evolucionaron las empresas y las familias en Europa, fue cuando justamente, digamos, a consecuencia de la libertad económica, pudieron, entre comillas, resignar un hijo que se fuera a estudiar. Porque antes justamente no podían ni siquiera darse el lujo de mandar uno de los hijos, que tenían además un montón de ellos, para trabajar en el campo, a estudiar a una ciudad. Es decir, cuando vos lamentablemente no tenés educación, bueno, hay pocos sectores que además pueden absorber esa fuerza laboral. Bueno, incluso la producción, en realidad, tanto de alimentos como de minería y también de energía, absorbe gente de todos los niveles educativos, ¿no es cierto? Con lo cual, la verdad que hasta en ese sentido, después de haber, digamos, destruido la educación durante un montón de décadas, hasta en eso es la solución, digamos. Obviamente los sueldos son distintos. Alguien que, digamos, que da vuelta en un caballo 8 horas por día, no puede ganar lo mismo que alguien que está en un laboratorio haciendo manipulación genética. Pero me refiero, hay trabajo para todo el mundo, digamos, con lo grande que es la Argentina y con la cantidad de recursos que tiene, ¿no? Suena mal decir eso, ¿no? De que me refiero que hasta la gente, pero justamente es gente que no tendría que estar esperando un No, depósito del no Estado. suena mal. Es la verdad. Y no Bueno, ofende a nadie. claro, pero me refiero hasta esa gente que lamentablemente no tuvo educación, tiene lugar en la producción de alimentos. Desde, me refiero a cosechar uvas hasta
transportar en un camión. Sí, y objetivamente prefiere eso a morir de hambre, como cualquier mortal Bueno, en esa situación. lamentablemente también prefiere en muchos casos quedarse en la casa esperando una limosna, en algunos casos, que sale a trabajar. Limosna que van a sacar de su bolsillo, del Limosna productor de que alimentos. ellos mismos no se dan cuenta que sale exactamente, que es una trampa, ¿no? José Antonio, muchísimas gracias. Bumper Crop en Twitter, búsquenlo, @bumpercrop1, ¿verdad? Sí. Búsquenlo, síganlo, es interesantísimo. No va a ser la última vez que lo traigamos y me saco el sombrero porque además de tener que lidiar con la actividad, podría decir alguno cuasi suicida, que es producir alimentos en la Argentina, tiene tiempo y voluntad de enseñar gratuitamente estos conocimientos al resto del mundo que disfrutamos de sus dos trabajos. Muchas gracias. No, Nicolás, la verdad que de vuelta te agradezco. Te lo agradecí al principio, te lo agradezco ahora al final. Para mí es un honor haber estado con vos y además conocernos, ¿no? Que no nos conocíamos. Muchísimas gracias. A usted. Bueno, ahí. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. Podés colaborar enviando tu pago vía Bitcoin a esta dirección. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.